Ser Minero. Nunca faltamos a la cita con la cultura minera que nos trae por aquí, nos devuelve cada semana, cada lunes, a Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Sabero. Roberto, buenas. Hola, buenos días. Bueno, todavía además seguimos emocionados, ¿no? El otro día, pues prácticamente estábamos siguiendo en directo lo que estaba aconteciendo en la mina de Cerredo, sin saber todavía en ese momento, estábamos charlando en directo, que la mina se había llevado a 5 de los nuestros, a 5 leoneses. ¿Quién iba a pensarlo? Una semana después y bueno, todavía conmocionados. Y tenemos que hacernos la promesa entre todos de vez en cuando recuperar estos temas, para que no se olvide, para que no pase como pasó en el último accidente grande en la Hollera Vasconesa, que todavía siguen por ahí los papeles en los juzgados y las familias esperando. O sea que, a pesar de que fue una conmoción muy grande, que no quede en el olvido. De vez en cuando volveremos a tocar estos temas, seguro, de la siniestralidad, los accidentes y, bueno, lo que sucedió. Siempre que quieras. Ya sabes que nos ponemos en tus manos cada semana y que en esta ocasión, bueno, cuenta tú mismo lo que nos propones. Pues mira, lo que toca hoy pues es hablar de un tema completamente diferente, ¿no? Hace unas semanas hablábamos en Ser Minero de los bares, ¿no? De los bares que había en las cuencas mineras, de su importancia, del papel que jugaron, de cómo eran el símbolo de lo bien que marchaban las cosas en aquellos años. Y lo hacíamos con Carlos García, es minero, fotógrafo, bueno, buen colaborador de Ser Minero y del museo y muy buen conocedor de la historia minera del Valle. Y como parece que el programa gustó bastante, pues hoy le hemos pedido algo parecido, ¿no? Hoy vamos a hablar con él de comercios, de las tiendas que durante décadas dieron servicio a los pueblos mineros, concretamente las del Valle de Sabero, pero como decíamos en el anterior programa, son todas las cuencas muy parecidas, o sea que cuando hablemos hoy de las tiendas del Valle de Sabero, seguramente muchos oyentes se verán reflejados en sus zonas, ¿no? Y bueno, hoy le hemos pedido a Carlos que vamos a hablar de tiendas y de comercios. Qué bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí seguimos, muy bien. Bueno, al final, claro, allá donde ha habido, ¿no?, una economía pujante, pues también ha ido acompañada de una actividad comercial pues de mucha intensidad. Sí, sin lugar a dudas, y además, oye, hay que ponerse en el contexto de que pues hasta los años 80 o así la gente no tenía coche, no se podía desplazar mucho y se compraba todo, absolutamente todo se compraba en los pueblos. Porque, Carlos, ¿cuántos comercios podemos hablar en el Valle de Sabero, bueno, por acotarlo un poco en esas décadas de florecientes de la minería? Pues lo que hemos investigado para hacer la conferencia del otro día, pues a partir del año 47 hasta nuestros días contabilizamos 188, pero seguro que había muchos más, ¿no? Estamos hablando de comercios, de profesionales de otros tipos, por ejemplo, peluquerías, modistas, vamos, todo lo que eran los servicios referentes a lo que se movía, claro, en los pueblos. O sea, estamos hablando de 180 comercios, bueno, acumulados, pero sí, igual en momentos puntuales igual hablamos de 40 o 50 comercios en todo el valle. Sí, sin lugar a dudas, a la vez podían funcionar 40 o 50 en todo el valle, vamos, no tengo ninguna duda. Yo conocí muchos funcionando a la vez. Yo conocí, por ejemplo, por una pequeña referencia en Olleros, que ya sabes que es donde vivo, pues yo conocí 3 carnicerías abiertas a la vez. O sea que, pues eso te quiero decir que, bueno, que muchos establecimientos había, lógicamente. Roberto, un momento que estamos teniendo un problema y no estamos pudiendo escucharte la pregunta que querías formular. Sí, ahora ya sí. Ah, pues vaya, lo siento. No, que le decía a Carlos que solamente hay que echar un vistazo a los programas de fiestas, ¿no?, de cada año, donde hay un montón de páginas dedicadas a anuncios de los comercios de la zona. No, sí, eso fue el referente, por decirlo así, para sacar tantos, ¿no? Porque, bueno, preguntas a la gente mayor y te dicen, te comentan de muchos, y bueno, yo tengo una edad y yo recuerdo muchísimos, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que la minería aquí pues es un siglo, y ya te digo que estos que referenciamos el otro día a la conferencia, pues a partir del año 50, el 47 para acá, que es donde tenemos algunos programas de fiestas, varios, que es donde se anunciaban, y bueno, por ahí sacamos muchos, claro. ¿Y qué tipos de tiendas has encontrado en ese estudio que has hecho sobre los comercios del Valle?
Bueno, las típicas tiendas eran las que llevamos de ultramarinos, que se vendía de todo, incluso carne, porque yo recuerdo de que los que tenían las tiendas incluso tenían matadero propio ellos en su casa, vamos, en su sitio, que mataban ellos y vendían la carne. No es como ahora que está todo mucho más regulado. Los típicos ultramarinos, pues que te vendían de todo, quitando yo creo que pescado fresco, porque aquellas bacaladinas que vendían, aquellas bacaladas secas y eso, pues fruta, conservas, como decía, carne, pues vendían absolutamente de todo, o sea, en los ultramarinos, sí. ¿Y quién solía atender estas tiendas? ¿Eran negocios familiares? Porque también te oímos el otro día, ¿verdad?, que también eran como una segunda salida de muchos mineros que por enfermedad tenían que prejubilarse muy pronto con poco sueldo, ¿verdad? Sí. Eso era bastante común, ¿no? Y entonces, sobre todo, pues eran oficios así, pues como zapatero, taxista, gente que se jubilaba pronto. Y bueno, se jubilaba pronto por silicosis, y bueno, claro, les quedaba una paga muy pequeña, entonces tenían que buscarse otro trabajo para poder salir adelante hasta el final de mes con la familia, y eso fue bastante habitual, gente pues que tenía salas de juegos pero bueno, los negocios, muchos negocios, lo que eran las tiendas de permanencia y tal, lo atendían normalmente las mujeres, porque los maridos trabajaban en la mina, como digo, pues oye, siempre lo repito y nunca me cansaré, ¿no?, de decir que, bueno, la gente tiene una idea equivocada de que el salario de la mina era muy grande. Bueno, era muy grande a partir de mediados de los 70, en los 70 para adelante, porque fue cuando metieron manos los sindicatos y demás, pero hasta entonces, bueno, se ganaba un poco más que en otros trabajos, tampoco era... Y normalmente pues esos negocios estaban en las propias casas o en la planta de abajo tenían el negocio y arriba vivían o al lado. Yo recuerdo pues eso, de que las mujeres estaban en la cocina haciendo sus cosas y tenía una campanina en la puerta de la tienda, entraban, se oía y salían, oye, tal, porque no estaban continuamente detrás del mostrador, quiero decir. Y además estos comercios pequeños, ¿no?, de proximidad casi en cada barrio, como dices tú, en cada bajo de casa, sí que hubo algún comercio, vamos a decir, extraordinario, ¿no?, como el pequeño Corte Inglés, ¿no?, que había en Sabero, incluso en Olleros, tiendas para aquellos años espectaculares, ¿eh? Sí, había en Olleros había un par de ellos y en Sabero otro par de ellos que ya, claro, estamos referenciando que vendían electrodomésticos, vendían telas, vendían menaje de cocina, lámparas, vendían muchas cosas y era muy habitual eso que iban, oye, quiero un vídeo. Pues oye, que aquí no le tengo nada. Llamaban por teléfono y se lo enviaban por el coche de línea. Yo solo viví en los años 80, pues mucho. Y en Sabero, bueno, recordar los tocineros que estuvieron ahí más de un siglo con la tienda, y bueno, estos tenían funeraria, tenían en los bajos, tenían los ataúdes, vendían ataúdes, vamos, tenían funeraria propia y ya te digo, ferretería, ultramarinos, carnicería, era un comercio para la época increíble, claro. Y muchos de ellos además pioneros en la venta a crédito, ¿no?, con las famosas libretas. Sí, eso se usaba más en las tiendas de comestibles, vamos, en lo que llamamos los ultramarinos. Normalmente pues ibas todos los días a por el pan y eso, y te lo apuntaban en una libretina y ellos en un libro grande. Después, claro, cuando pagaban la empresa a mediados de mes, el 15, pues ibas por la tarde cuando se cobraba y se saldaba la deuda. También existía de palabra, ¿no?, sobre todo en los comercios estos de ropa y eso, pues oye, ya te lo pagaré cuando cobre el marido y tal. Y bueno, sí sé de alguno que dejó algún fuego por ahí, pero bueno, normalmente la gente era seria y cumplía y pagaba. Y había una red muy amplia de comercios en todo el valle, pero bueno, digamos que los principales o las cabeceras podemos decir que eran los economatos, ¿no?, los economatos laborales, que había varios además. Sí, los economatos que la empresa los puso en la década de los 30, a principios de los 30, incluso tenían moneda propia, que aunque no funcionó muy bien, pero bueno. Y sí, como edificios, pues había en Olleros, vamos, los núcleos más importantes, lógicamente en Olleros, en Sabero y en Vega Mediana. Incluso, bueno, ya en Cistiena también, aunque no pertenezca al Valle de Sabero, y después, aparte de eso, tenían un furgón que iba por los pueblos donde había trabajadores, Larcina, hacían el recorrido de Larcina, Boñar, Crémenes, Vidanes, un furgón, iban 2 empleados del economato y vendían vamos, comestible a la gente. Uh-huh. Y luego, pues bueno, como decíamos el otro día, ¿no?, dedicado a los bares, que llegó un momento en que comenzó un poco el declive, ¿no?, el declive comercial en esta cuenca minera, bueno, en este caso concreto en el Valle de Sabero, ¿no?
Sí, yo creo que se empezó, como decía antes, sobre todo a principios de los años 80, cuando ya empezamos a tener coche de casi todo el mundo, pues, y también yo recuerdo la apertura de Continente León, que fue un boom, entonces, teniendo coches ya la gente ya se desplazaba más fuera, pues, oye, claro, en los supermercados de León pues había más género, había más tal, y ya la gente ya se empezaba a mover, y bueno, también había bajado ya el número de habitantes, porque, oye, estamos hablando de que aquí las décadas con más habitantes y más trabajadores en la mina, porque la empresa tenía muchas más explotaciones, pues fue la década de los 50, 60, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas maneras, seguía habiendo mucho comercio. Claro. Bueno, pues es una fotografía contada, en este caso, por Carlos, perteneciente pues a otro tiempo, ¿no? A otra época, y que bien puede servir como homenaje a todos esos negocios que de alguna manera pues dieron vida, ¿no? A nuestras cuencas mineras. Algunos de ellos, muy poquitos, ¿no?, pueden sobrevivir. Bueno, pues eso ya tiene un meritazo enorme, pero en todo caso, este es nuestro particular homenaje en Ser Minero. Carlos, gracias, ha sido un placer escucharte. Nada, a vosotros, cuando queráis, aquí estoy. Bueno, muy agradecidos por ello. También gracias a Roberto Fernández. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Porque llegamos a la 1. Ahora noticias y luego la segunda hora de Por el León.